días. Hoy vamos a tenemos el placer de poder entrevistar a Daniel Sánchez Barbero, un cura abregado, un cura misionero, 20 y pico años en El Salvador. Inmediatamente después, unos años después del asesinato de Monseñor Romero, acaba de regresar de la beatificación del Santo de América, y nos va a contar cómo ha vivido aquella experiencia, esta experiencia última, empezando por ahí. Buenos días, Daniel. Buenos días, José. ¿Cómo has vivido, qué ha significado para ti la experiencia de ver elevada a los altares oficiales, que nosotros me imagino que ya estaba, ¿no? Sí. Hombre, yo veo, la alegría ha sido ver a la gente en cuyos rostros se manifiesta Monseñor Romero, ¿entiendes? O sea, que Monseñor Romero, ya la gente, ¿verdad?, todo el pueblo le consideraba santo, ¿entiendes? Ahora, claro, lo han aceptado oficialmente, pero lo bueno es encontrarme con tanta gente, con tantos agentes de pastoral de todas las iglesias, etcétera, y de todos los gente muy comprometida que está viviendo. ¿Cuántos años estuviste allí? Pues yo he estado 25 años, desde el 83 hasta el 2006, lo que pasa es que después fui por 2 años, pero solo me aguantaron 6 meses, ¿verdad? Pero entre todos son 25 años. En época convulsa, ¿no? En época dura. Toda la guerra. Me tocó toda la guerra. O sea, comenzó la guerra en el 81, yo llegué el 83. ¿Tuviste problemas con las autoridades, con la derecha? Sí, bueno, allí tiene problemas cualquiera. Quiero decir que eso no es normal, una vez que si uno se compromete, ciertamente ya está señalado. Bien, pero... sin problema, o sea, quiero decir... Sí, hay que saberse bandear, ¿entiendes? O hay que saber, ¿verdad? Pero me contabas que estuviste hasta en peligro. Bueno, varias físico. Veces. Sí, lógicamente, porque claro, como a mí me tocó lo de las repoblaciones y era durante la guerra, etcétera, entonces eran unos compromisos serios. ¿Qué es lo de las repoblaciones? Es verdad, sí. Las repoblaciones era la gente que estaba en los refugios, por ejemplo, de Mesa Grande. En Honduras había varios refugios, y en el país, en parroquias y en el seminario había muchos refugiados. Pues volvían a sus terrenos de origen. Entonces, claro, estando la guerra y estando todo militarizado, yo tenía que pasar como 4 retenes militares para poder acceder, para poder atender a la gente de la repoblación. Eso sí, iba con todos los certificados o papeles del arzobispo Rivera Damas y con el coronel, el alto estado mayor, pero claro, tardábamos 2 o 3 horas en llegar por los retenes militares que había en esa gente que eran familiares de los que estaban en la guerrilla, pero que los militares no querían porque sabían que eran los que les apoyaban a la guerrilla, ¿entiendes? Fue unos años difíciles, desde el 86, 87, 88, 89, que fue la ofensiva, ¿verdad? Estuviste en la parroquia de Rutilio Grande. Sí, ahí estuve 6 meses. Ahí Rutilio Grande, el arzobispo me dijo, en la calle, que fuera. Yo le dije, mire, yo solo vengo 2 años a apoyar un proyecto de niños de la calle, yo no puedo tener parroquia, la parroquia la tengo en Madrid, Santa María del Pozo. Y dice, no, por favor, vas a ir ahí y me haces un favor, etcétera. Bueno, y entonces estuve ahí 6 meses, me dijo que me marchara. Digo, bueno, pues yo como tenía que venir aquí, estaba mi hermana enferma, pues me vine, ¿verdad? Pero ahí fue muy bonito, porque claro, es esa de Rutilio. ¿La memoria de Rutilio sigue viva? Sigue muy viva, fíjate. No solo en todas las comunidades, y que en todas las comunidades lo verás, hay una comunidad que se llama Rutilio Grande. Está lo de Cordes y lo de Ucres, que todos tienen toda inspiración en Rutilio Grande, son organismos populares de promoción de desarrollo, y para ellos su inspiración, su motivación, te estoy hablando de gente que no es de iglesia, pero es Rutilio Grande. La semilla que ha quedado, o sea, que sembró Rutilio Grande, en todas partes te la ves. ¿Le van a beatificar, crees? Yo creo que sí. Primero lo dijo el Papa cuando dijo lo de la beatificación de Romero. Dice, y no solo de Monseñor Romero, también hay otros como Rutilio Grande. Es lógico, allí siempre se dice que no hay Romero sin Rutilio. ¿Tanto influyó Rutilio en Romero? Sí. Primero, porque eran muy amigos, pero porque Romero no solo le apreciaba mucho, sino le admiraba, porque yo creo que Rutilio era
el más preparado que había en la diócesis o en todo el país. Preparado porque era rector del seminario, o sea, los sacerdotes han pasado por él. Vino a Bélgica a hacerse la licenciatura en Lovaina, pero después estuvo con Proaño en Ecuador. Entonces, todo el proyecto del Vaticano II y de Medellín, que se concretó allí en América, Rutilio Grande era el más preparado. Cuando cuando ya pasó al Salvador, es cuando le dieron la parroquia de Aguilares con todo un equipo, y fue lo que cambió. Para mí Rutilio es fundamental. ¿Y su muerte fue la que le hizo cambiar también sí. o implicarse más? Le hizo cambiar Romero. Y le hizo implicarse. Por ejemplo, cuando los periodistas le preguntaban allí en el Excelsior, ¿verdad? Un periodista dijo: ¿es cierto que usted se convirtió con la muerte de Rutilio? Él dijo eso, dice: bueno, lo cierto es que entonces vi más claro. O sea, el hombre como que vio que ciertamente para él fue, yo creo, que un cambio brutal. Fíjate tú lo que hizo. Dice John Cortina, que como estuvo con él ahí cuando delante del cadáver esa noche, dice que no paraba de llorar Monseñor Romero ante el cadáver de Rutilio. Rutilio, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, Rutilio? Quiero decir, claro, fue los gestos después proféticos se hizo Romero. Por ejemplo, la misa única, en contra del nuncio de todos los obispos y de no sé qué, etcétera, pero la misa única con las comunidades, los sacerdotes, las religiosas, misa única en toda la diócesis. Un gesto muy profético, y además diciendo: hasta que no se aclare la muerte del padre Rutilio, yo no voy a participar en cosas oficiales con el gobierno, etcétera, etcétera. Y lo cumplió, y es cuando se fue comprometiendo más. O sea, el compromiso de Romero, yo no sé si ahí superó a Rutilio, pero fue en la línea de Rutilio. Pero es que Rutilio era el maestro, no solo de Romero, sino de todos los sacerdotes de ahí. Todos se consideran discípulos de Rutilio. Ese compromiso lo llevó a la muerte, claro. Y él lo sabía, de alguna manera. Sí, él lo sabía. Él continuamente lo tenía claro. Yo sé que sí, bueno, pero para eso estamos. Quiero decir que yo no voy a abandonar a mi pueblo en todas las circunstancias. Si me matan, bueno, yo resucitaré en el pueblo salvadoreño, siempre decía, ¿verdad? Quiero decir que hay muchas manifestaciones de Romero que ya sabía que le iban a matar, y sin embargo él seguía siempre fiel, porque él ya sabía que eso le tocaba también. Fue un profeta. Sí, y un abanderado de la justicia, es decir, sí. Si la mataron fue porque denunciaba y porque de alguna manera se puso del lado de los oprimidos. Sí. No, ciertamente yo ahí considero que es por eso es un nuevo santo hoy. O sea, quiero decir, no es el santo tradicional. Fíjate que es lo que han tardado en beatificarle y en canonizarle, porque ha quedado todo paralizado. Pero es que, claro, es un santo del Vaticano II, y es un santo, diríamos, profético y político, como quiera, pero es que el compromiso suyo era muy claro por la justicia, y entonces, y por las víctimas. ¿Qué pasa? Entonces, claro, para mí es un nuevo santo, un santo, diríamos, de esta época del Vaticano II. Hace unos años sería impensable, hace unos años pasaba por ser, apenas se nombraba, claro, a nivel de jerarquía, digamos, al menos en Europa. Claro, yo, por ejemplo, la experiencia que tengo de estar desde que llegué a la tumba, que yo recuerdo, por ejemplo, tengo en mi cuarto, lo podía haber traído un ese muy bonito, una acuarela que me han hecho, una pintora, de las fotos que yo hacía de la tumba donde estaba antes en catedral. En un lateral siempre estaba lleno de gente, llena de flores, llena de velas, llena de eso, ¿no? Y yo saqué muchas fotos. Siempre estaba lleno de gente. ¿Qué pasó? Lo hicieron, había que taparlo, y lo metieron abajo en la cripta. Pero en un rincón escondido ahí. Dijimos: qué barbaridad. Hasta que tantas quejas había que hasta tuvieron que cambiarle otra vez. No sé cuántas veces le han cambiado, hasta que ya ahora después ya le pusieron ya en donde un sitio está ahora, digno, un poco más digno. Pero lo quitaron de ahí y cerrado, no se podía entrar. ¿Qué te iba a decir? Su beatificación es significativa en ese sentido, es decir, la Iglesia con Francisco abre una nueva vía, beatificando a él, introduciendo la beatificación de Helder Cámara, Angelelli parece que va en el mismo sentido, es decir, se empiezan a reconocer los que hasta ahora eran
heterodoxos o no sé si herejes o proscritos. Exacto, estaban ahí. Yo creo que está lógicamente en la lógica esta del Papa Francisco. Quiero decir, es la línea de la Iglesia del Vaticano II que se retoma, y entonces estos líderes religiosos, fíjate que no solo para la Iglesia Católica, para las otras iglesias. Yo me parece que decía en el cuando estuve con los luteranos, que les tenían ahí en un rinconcito, don Medardo Gómez y la otra obispa de Nicaragua, dice, fíjese, padre, que el Papa nos ha tenido que invitar personalmente porque los de aquí, en la jerarquía de aquí, no le han querido. Y eran los únicos. Las otras iglesias, eso sí, en la liturgia, en las vigilias, sí, ahí estaban los otros pastores y pastoras, etcétera. Quiero decir que era muy reconocido como un que pasaba y ha superado un poco a ese círculo de la Iglesia Católica. En ese sentido es muy ecuménico, ya lo era con todas las iglesias, pero y no solo eso, sino, yo te he dicho antes, de las organizaciones populares, y no solo de El Salvador, sino de todo el mundo. Ahí estaban hasta el SIGSAL, hasta de Australia estaban los del SIGSAL, Secretariado de Solidaridad. ¿Por qué se le quiere domesticar? ¿Por qué hay un intento por parte de la jerarquía de domesticar a Romero, de hacer, de que no tenga aristas, de que no sea tan profético, tan justiciero, digamos, tan político? Bueno, ya sabes que siempre es el intento de todos. Ya Saint-Exupéry lo decía, ¿verdad? Es que intentamos domesticar todo, entonces para tenerlo nuestro. Romero es nuestro, dicen. Bueno, Romero es nuestro, Romero es de todos. ¿Por qué va a ser nuestro? Quiero decir que la Iglesia es con tal de que no nos lo quiten, que esa bandera de Romero, que la politizan, que el FMLN se lo lleva, que los otros que no sé qué, que la otra Iglesia. Pero bueno, si Romero, ¿por qué no puede ser de todo el mundo? Y ciertamente, ¿entiendes? Pero siempre se intenta que esto es mío. Bueno, mío. Y primero fue del pueblo, porque si alguien mantuvo esa memoria hasta ahora, claro, que la Iglesia oficial no quería saber nada de él. Exacto. No solo no quería, sino a todos los que promovíamos esta suya, ¿verdad? El recuerdo y la memoria de él, nos tenían señalados un poquito, y de Romero no se podía hablar mucho, y no sé qué, y todo es Romero. Yo por eso me alegro de que, antes la pregunta que me hacía al principio, todos estos grupos, fíjate, la Fundación Romero, fíjate el comité Monseñor Romero de allí del Salvador, fíjate lo de CEIPES, que es la coordinadora de... Todos estos siempre han mantenido la memoria, biblistas populares, donde lo que hicimos allá, y siguen trabajando. Claro, esa memoria la han mantenido muy bien, y la han mantenido con su enseñanza, con su ejemplo, con su vida, iluminando la realidad cambiante. Pero es que yo creo que Romero es universal. No solo allí en El Salvador, que está ahora muy actual, sino en todo el mundo es actual. Y en Latinoamérica, sobre todo. Latinoamérica, San Romero de América, que decía Casaldáliga. Casaldáliga, ese poema tan bonito de Casaldáliga. Siempre Casaldáliga iba todos los años, aunque aquí a España no venía, allí siempre iba mientras la guerra, y siempre nos veíamos, siempre iba allí a mi casa, a mi parroquia, y precioso. Y con Casaldáliga, para Romero, para Casaldáliga, siempre teníamos que ir y siempre hacerle un homenaje, siempre recordarle. Casaldáliga siempre lo recordaba y nos animaba mucho. Casaldáliga o Pablo Richard, que le he visto ahora ya. Pasa que después hemos tenido tan poquitos días, no he podido ver a tanta gente, qué sé yo, los pastores de la Iglesia Bautista, etcétera, que querían, han tenido actos, ellos han tenido actos, homenajes a Romero. A mí me invitaron, no pude ir porque tenía que estar en la parroquia donde yo estuve, que le hicieron también un homenaje muy bonito, un cuadro muy grande de Romero allá. Pues al terminar la misa, allí toda la gente con las flores y tal, y los corridos. Esos corridos de Monseñor Romero, que son muchísimos, son canciones populares, ¿no? Corridos como los corridos mexicanos, ¿no? Exacto, pero son a Monseñor Romero, pero hay muchísimos, bueno, y hay unos preciosos. En las oficias no había. La misa salvadoreña, menos el primer canto, vamos todos al banquete y ya nada. Sin embargo, todos esos se oían en las liturgias esas paralelas o populares de la vigilia. Era una cosa estupenda. O sea, que de alguna manera sigue habiendo como dos iglesias funcionando. Sí, siempre las ha habido. Pero ¿se encuentran? Sí, bueno, ahí nosotros tenemos que estar en medio siempre, con unos y con otros, pero claro, oficialmente, yo cuando estaba, era párroco, en 3 parroquias estaba. Y sin embargo estaba con nosotros. Por eso, para actos oficiales y tal, a mí no me podían decir que no. Para lo de Biblia, por ejemplo,
pues a mí no me podía decir que no, porque no, pero estaba con nosotros. Quiero decir que siempre hay trasvase y contacto. El recuerdo de Romero, ¿por qué le recuerda fundamentalmente al pueblo? ¿Por qué le quiere? ¿Por qué le hizo santo desde siempre? Bueno, pues cuando yo se lo preguntaba a la gente, bueno, ¿quién es Monseñor? Un profeta. Pero ¿y por qué es un profeta? Porque dijo la verdad. Y porque defendió a los pobres, porque Monseñor Romero estuvo cerca del pueblo, y Monseñor Romero, y ahí por eso se le ve continuamente, está lleno de gente, y siempre Romero para ellos, yo creo, verdad, es expresar esa fe cristiana, esa fe en el Evangelio, esa fe en Jesús. Por ejemplo, Medardo Gómez, el obispo luterano, siempre lo decía: Monseñor Romero me ha ayudado más a conocer a Jesús, y el Evangelio me ha ayudado más a conocer a Monseñor Romero. En ese sentido, que dice Medardo Gómez, es justamente eso. Es el que nos lleva más a Jesús, dice, un Jesús más cercano. Esa memoria, ese recuerdo está penetrando también en el clero y en la jerarquía salvadoreña. Ay, yo no sé si decir por pocos, o sea, quiero decir, sí, y ahora sobre todo, ahora todos son romeristas, ahora, fíjate, hemos estado miles y miles. yo he estado también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, había unos cuantos estuvieron con la guerrilla acompañando, no con armas, sino acompañando a las comunidades. Otros cuantos que yo los conozco y nos veíamos mucho, los que estaban apoyando un poquito, y otros que estaban en contra, la mayoría, ¿entiendes? Ahora sí, si ya es beato y ya es santo, claro, ahora todos somos del beato y santo, pero oficial, yo diría. Lo otro, para mí lo que hace falta es que eso lo pongamos en la práctica, y que Romero, que nos dice mucho y nos enseña mucho, sobre todo con el ejemplo, pero su enseñanza es muy grande, y yo creo que, yo suelo decir que hasta algo novedoso en la doctrina social de la Iglesia. Novedoso, por ejemplo, fíjate en la pastoral, la cuarta casta pastoral de la Iglesia, y las organizaciones populares. Ahí es novedoso el acompañamiento a los comprometidos, la pastoral de acompañamiento, decía él. ¿Qué quiere decir con esto? Pues claro, en ese sentido yo creo que sí que es posible que vaya abriendo, y ahora haya posibilidad de que se actualice más. Pero claro, ¿le está costando a la Primavera de Francisco entrar en El Salvador? No, porque por Monseñor Romero yo creo que es una puerta muy bonita que Francisco ha entrado, y que claro, se ha encontrado, es un pueblo el que hay ahí, detrás de Monseñor Romero es todo un pueblo, y todas una organización eclesial, diríamos, no solo católica, sino todos estos religiosos. Fíjate, CEIPES, una es de coordinadora ecuménica de la Iglesia de los Pobres, una esa muy bonita, y tú verás en El Salvador, por todas partes está Romero, o sea, uno dice, pues si aquí es todo Romero, todos los carteles, toda la esa. Y cada vez no más, solo claro, ahora, ya antes, pero ahora cada vez más, claro, ahora la cosa oficial, ¿verdad? La UCA, Yacuría, eso también sigue ahí. Sí, sigue mucha fuerza, y esto está dando mucha fuerza también. Quiero decir, claro, ten en cuenta que estaban muy unidos, o sea, todo el Yacuría, John Sobrino, etcétera, muy unidos a Romero, ¿verdad? Le apoyaban, y aunque Monseñor Romero, lo dice John Sobrino, le superaba a todos, pero ciertamente hay una unión muy fuerte. ¿La reflexión intelectual venía de la UCA y después él la transformaba pastoralmente, o cómo era eso? Yo no sé cómo decírtelo, pero ciertamente él tenía tanto a Yacuría como a John Sobrino de asesores. Por ejemplo, John Sobrino fue el que le hizo la esta doctor honoris causa aquí en Bélgica, en Lovaina. John Sobrino se lo hizo. Pero quiero decir, él les tenía de asesores, pero John Sobrino siempre dice, nos superaba a todos y nos sorprendía. Y siempre lo concretaba, claro, porque Monseñor Romero estaba muy cerca de las víctimas, muy cerca de la gente, de los sufrimientos. Siempre tenía ahí toda la gente, un montón de gente que iba a pedirle, y él siempre les escuchaba y tal, a los organismos, a las madres de los desaparecidos, a los otros, de los presos, de no sé qué, de los torturados, etcétera, etcétera. Entonces,
la gente le sentía muy cerca. Claro. Ahí cuando iba Romero a todas partes, en la esa que sale, ahí sale siempre en la parroquia que yo estuve, que aparece allí, siempre está rodeado de gente. Siempre yo por eso me ha gustado que está siempre rodeado de gente. Digo, pues este era Romero, que está presente en el pueblo. Y cuando decía, yo resucitaré en el pueblo salvadoreño, pues ciertamente está resucitando, porque a la gente se le ve con un ánimo, con una alegría, con un deseo de cambiar, un deseo de trabajar, un deseo de hacer una sociedad nueva. Y digo, pues eso es la enseñanza de Romero. ¿Prevés que le van a hacer santo pronto? Sí, yo creo que sí, porque el Papa está empeñado y yo creo que sí, porque la gente lo está pidiendo, vamos. Pero daría igual. Con milagros y milagro daría igual. Da lo mismo. Da lo mismo, la gente lo tiene desde el principio. Ya santo. Por eso decíamos, han hecho beato a un santo. Bueno, pues ya está. Santo por aclamación. Exacto. Desde siempre. Desde siempre. ¿Qué te iba a decir? Volviendo un poco a España, ¿llevas ya cuántos años aquí? Ay, pues ya me parece que son 6. Yo ya pierdo 6 la años. cuenta. Sí, por ahí, sí. Estás de párroco en Vallecas. En Santa María de Fontarrón. En Santa María de Fontarrón, un barrio popular de Vallecas. Sí. ¿Está llegando la primavera de Francisco a España? Te preguntaba eso de El Salvador. En España, en el pueblo se nota en la jerarquía, se nota. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, yo creo que llega, pero va por poquitos, ¿verdad? O sea, quiere decir que poco a poco, porque se tiene un poco de resistencia. Siempre nos resistimos a todo lo nuevo. Y lo de Francisco, el Papa Francisco es nuevo, aunque no es tan nuevo, es el Evangelio y es el Vaticano II, pero sin embargo es nuevo porque estamos acostumbrados a otra cosa. Entonces, claro, nos ha pillado un poco con el pie cambiado. Entonces, y al digo nos ha pillado, se refiere al clero y a los obispos, ¿verdad? Y la gente sencilla lo ve también, ay, con este Papa, la gente se alegra y dice, ay, pues sí, ahora lo entendemos, esto ya es importante eso. Y entonces, claro, para la gente sencilla sí, ahora hace falta acompañar también a la gente, yo creo que eso es lo que nos hace falta. Para mí yo creo que hace falta el poder acompañarles desde el Evangelio, desde la reflexión. No estamos acostumbrados a que la gente participe. Yo creo que hay que ayudar a la gente a... Pero ¿y los curas jóvenes son capaces de hacer ese cambio de chip? No sé. ¿Educados para ser funcionarios podrán...? Para mí yo lo veo un poco difícil, aunque lo de la conversión ya sabes que todo es posible para Dios, pero ahí tendríamos que ayudar un poquito, a ver cómo lo hacemos, y cómo nos cambiamos y nos convertimos todos, ¿verdad? Porque no son los jóvenes, pero la verdad es esa, es que para los jóvenes les va a resultar difícil, porque el problema que yo veo es el clericalismo que ha dicho el Papa. Es que somos muy clericales, la Iglesia es muy clerical y es un problemón. Y mientras no se desclericalice, ahora el desclericalizador que les desclericalice, bueno, entonces va a ser un poco difícil, pero yo creo que sí, que tenemos que ir intentándolo poco a poco. Haría falta una especie de curso de actualización o de puesta al día de toda esta gente que pasase, yo que sé, por el Instituto de Pastoral de Josito o de esta gente. Como se hizo después del concilio, en el posconcilio, con Burgaleta, con Julio Lois, con toda esta gente. Exacto. Yo creo que sí que haría falta, porque hasta ahora no se había permitido todo eso, entonces más bien era... Ahora lo que yo veo que, claro, hay que hacerlos con sencillez y humildad, porque encima de que somos muy clericales, pensamos que tenemos toda la verdad. Entonces, ¿cómo va a cambiar yo si yo ya tengo bien clarito lo que... Y tenemos que tener un poco más de humildad en ese sentido y más dejar hablar a la gente y que la gente participe y ir caminando un poco todos, un poco como lo dice Pagola, ¿verdad? Cuando Pagola dice el Evangelio entre todos y desde la base y desde ahí, eso nos hace falta caminar mucho. Por ejemplo, yo estoy con Pagola en ese sentido, nosotros estamos haciendo toda una animación bíblica y tenemos lo de un blog de acercamiento a la Biblia, etcétera. Con Paco Soto hemos hecho bastante allí y ahí sigue trabajando la gente. Paco Soto es un sacerdote de Granada, compañero tuyo en El Salvador. Exacto. ¿No? Entonces, ahí me parece que hace falta que hagamos todo un trabajo despacito, pero desde la palabra de Dios, desde el Evangelio. Pero ¿y sois capaces los curas de creer a fondo perdido en los laicos, de corresponsabilizar de verdad? Nos cuesta. Nos cuesta porque hemos sido educados clericalmente. O sea, hemos sido educados porque el cura lo sabe todo y el cura es el que manda y el cura es el que es, y los demás a callar. Entonces
nos cuesta aceptar esto del Vaticano II, si no es nada nuevo, si es el Vaticano II. Lo que pasa es que parece nuevo, pero yo creo que nos hace falta un poco de humildad para comenzar desde la base, desde abajo, a empezar a construir un poco el Evangelio, a construir un poco nuestra fe. Porque otra salida parece cristiana. Que no hay, ¿no? Yo creo que no. Sí, las vocaciones. Lo otro es un suicidio. Nosotros lo otro íbamos al barranco. Yo creo que con el Papa Francisco por lo menos dice, hombre, por lo menos ahora podemos respirar, ahora vamos a empezar a construir algo. Esa iglesia de Jesús, desde abajo, desde los laicos, desde la gente. Y no sé, yo soy optimista, yo soy de la media botella llena, pero sí nos va a costar, porque estamos, como digo, educados de otra forma, estamos educados para otro tipo de iglesia, pero esta iglesia del Vaticano II la tenemos que ir con humildad. ¿Por qué te llaman el cura de Podemos? Bueno, es una tontería, que eso se le ocurrió al de Vida Nueva, ¿verdad? Que yo le mandé una carta quejándome, ¿cómo? A un periodista que me lo hizo por teléfono. Digo, bueno, sí. No, lo que pasa es que yo estoy en el círculo de espiritualidad. Por cierto, este domingo tenemos reunión. Y después tenemos el día 4 de julio un retiro. Porque ahí lo que han dicho a nosotros tenemos que profundizar, y es curioso porque ahí no solo hay católicos, hay de otras confesiones y hay de agnósticos, ateos, no teístas, humanistas, de todo lo habido y por haber, pero hay una unión muy fuerte porque es la espiritualidad lo más profundo. Lo que han pedido, fíjate, un retiro todo el día 4 de julio. O sea, que vais a rezar de verdad. Claro, pero para decirte que es una cosa nueva. O sea, cuando se habla de Podemos y esa espiritualidad y lo identifican con Podemos, pues cuidado, que es un círculo. Que no sabemos si Podemos lo va a asumir, yo creo que sí, porque están muy, muy empeñados en que este área, que los otros partidos nunca lo han aceptado. O sea, que lo espiritual sea algo motivador y algo profundo que tenga que ver con el cambio social, es una cosa nueva. Y Podemos por lo menos no ha dicho que no, quiero decir que, pero es por eso, pero bueno, es... ¿Por qué hay miedo a Podemos? ¿Por qué hay cierto modo? ¿Porque se ha fomentado desde la derecha o porque claro, son temibles en sí mismos? Claro, es lo mismo que decíamos antes, cambiando las cuestiones, o sea, es la seguridad, que parece que lo de Podemos asusta o lo han puesto para que asuste, o sea, han hecho toda una política de miedo. Y entonces, como esos son los que van a desestabilizar o a cambiar no sé qué, Dios mío, pues no saben ni lo que es Podemos, ni el círculo de espiritualidad, no saben. Yo cuando he hablado con algunos y con los curas, se asustan cuando digo, pero me teníais que ir... Suena a diablo, suena algo... A diablo, pero con cuernos y rabo y todo, sí, una cosa que uno dice... Y no digamos los obispos, claro. Pues yo todavía no he podido hablar con el arzobispo de esto, pero ya hablaremos, Bueno. ¿Cómo ver la Iglesia de Madrid? Estamos en cambio, hemos dejado la etapa de Rouco, pasamos a la etapa de Osoro, se está intentando sumar que las distintas sensibilidades se ensamblen. Hombre, yo espero que sí. Yo he dicho antes que soy de la media botella llena, y con Osoro creo que sí que se puede, ¿verdad? Porque él ha dicho que todos podemos participar, pero ahora hace falta que le pongamos en práctica eso, ¿verdad? Yo no sé, con este nuevo plan que vamos a comenzar, a mí sí me gustaría hablar con él, porque bueno, sobre este punto tal y sobre el plan de pastoral. Sí, también, claro, era uno de los puntos que yo tenía en la carta que yo le escribí, los 3 puntos que yo tenía para hablar con él, era lo del plan pastoral, lo de la Biblia, que me parece que aquí en la diócesis no hay esa animación bíblica muy organizada, como hay por ejemplo en Vitoria, en Barcelona, hay otras diócesis, está muy bien organizado, y aquí hay biblistas buenos también. Y lo otro, lo de la espiritualidad, que eso, fíjate, es ecuménico o macroecuménico, como dice Casaldáliga. Quiero decir que me parece que ahora tenemos que trabajar o tenemos que estar ahí presentes. Porque, bueno, me parece que es lo fundamental. Antes de la religión está la espiritualidad. Y entonces eso es lo básico. Y ahí tenemos que estar, o tenemos que iluminar, o tenemos que ayudar. Entonces, yo creo que la diócesis de Madrid
espero que vaya dando pasos, o que vayamos dando pasos, pero todavía yo no lo veo. Vamos, quiero decir que vamos a ver cómo vamos a hacer. Y la Iglesia sí que debería estar atenta, en tu caso concreto tú lo estás como parte de la Iglesia, pero me refiero a la Iglesia en general, atenta a todos estos movimientos que están haciendo y que vienen del pueblo, que vienen de la base, ¿no? Claro, la Iglesia tiene que estar ahí. Yo por eso, cuando me lo he planteado, digo, bueno, ahí vamos a ver un pequeño aporte. No sé si yo puedo aportar algo, pero por lo menos estar presente, o estar escuchando, o estar sintonizando, porque ahí hay una gente muy interesante, muy buena, y que está con un deseo muy grande de hacer una sociedad de una forma nueva de relación, de que la fe también tiene que ver con la transformación social y política. ¿Qué es lo que dice nuestra doctrina social? Es la doctrina social de la Iglesia, si es que no hay ninguna cosa del otro mundo. Lo que pasa es que hay que ponerlo en práctica, no solo dejarlo como doctrina. Pues qué bien, qué bonito, la doctrina social, como está ahí arriba y está ahí idealizado, no, hay que ponerlo después en práctica. ¿Y cómo ponerlo en práctica? Amigo, ahí viene ya el batacazo o ya viene el problema. Cuando se concreta, ya viene el problema. ¿Te han criticado por eso, por tomar esa opción? Sí. ¿Mucho? Sí. Bueno, bien, pero yo... Estás acostumbrado a las críticas, me imagino, curado de espanto, yo ¿no? Yo ya estoy. Ya vienes. Estoy curado de espanto. Han sido todos los años allá en El Salvador, fíjate, todos los años de guerra y de posguerra. Una de las cosas que busca Podemos es que la carga de la crisis no recaiga solo en los más pobres, en los empobrecidos. ¿Eso debería ser una reivindicación también de la Iglesia? ¿O es una reivindicación de la Iglesia en el último documento de la Conferencia Episcopal, la Iglesia servidora de los pobres? Claro, pero es que esto es básico en la doctrina social de la Iglesia. Quiero decir que tenemos que ser responsables y tenemos que promover esa igualdad de verdad, no solo en teoría o en eso. Y tenemos que la gente, a mí me parece importante que el cristiano se le ayude a crecer, o sea, a comprometerse. Si no hay una fe que se proyecte en la sociedad, en la vida social, en el compromiso, pues no sé qué cristianos estamos educando. Los cristianos son o somos los que tenemos que proyectar nuestra fe en la vida social, en la vida política, etcétera. Eso lo dice la doctrina social de la Iglesia. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Claro, en ese sentido, Monseñor Romero me parece que es un ejemplo muy bonito y es un ideal, es un modelo, ¿verdad? Y yo creo que esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Y siempre de referencia, le vamos a tener de referencia, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos, ahí vamos. ¿Te ilusiona pensar en una posible alcaldesa como Manuela Carmena? Sí, yo la he estado viendo y he estado escuchando, es una maravilla, es una mujer con sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero claro, se la ve a esta mujer que es consecuente y que es honrada y se le ve y dice las cosas, pero las cosas uno dice, pero si es de sentido común lo que dice, pues claro. Ahora, por ejemplo, esa que he leído con José Mojica, que estaban, pues claro, José Mojica igual, yo creo que son parecidos, ¿verdad? Y claro, y que José Mojica ha dicho, bueno, el mundo se divide, no se divide por razas, ni se divide por sexo, ni se divide, sino por comprometidos y no comprometidos, con un cambio social. Me ha gustado, digo, pues sí, eso pasando a los cristianos igual. Si los cristianos queremos poner en práctica la doctrina de Jesús, el Evangelio, el reino de Dios, pues tiene que haber un compromiso ahí. Si no, a ver usted, ¿qué está haciendo? ¿Usted qué se está comprometiendo? Claro, ahí hace falta una educación de los laicos que no hemos hecho. O sea, quiero decir, no se ha hecho una educación de la adultez de los laicos. Hay mucha gente en las comunidades cristianas, etcétera, sí, pero quiero decir, en general falta una educación. En las parroquias, como tal. En las parroquias. Yo, por ejemplo, te he dicho, una educación básica en la Biblia, en la Escritura. Nosotros hemos comenzado este año una introducción al Antiguo Testamento, porque nadie quería hincar el diente. El Antiguo Testamento, una cosa muy rara, pues no, vamos a hincar el diente. Todo este año, el año que viene, mira, tenemos mañana la evaluación, y el año que viene haremos lo del Nuevo Testamento, etcétera. Pero es que nos hace falta también una formación en doctrina social de la Iglesia. Es que no hay formación en doctrina social de la Iglesia. Estoy diciendo los laicos, los curas tampoco nos hemos formado en eso. ¿Qué pasa? Pues deberíamos de tener más humildad y empezar a formarnos y ayudarnos unos a otros.
Es mi opinión, ¿verdad? Es lo que yo pienso hablar con el arzobispo cuando pueda verle. No cuando sé, te reciba. Cuando sí. Daniel, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar Gracias con nosotros. A vosotros, me parece que este programa o lo que hacéis aquí en Religión Digital está llegando mucho y está creando también esa conciencia que nos hace falta, ¿verdad? Esta información y esta forma nueva, más fresca, más evangélica y más comprometida, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ti.